Sí, mira, esta casa es una casa llena de historia, porque sobre todo que después de su levantamiento en armas, que inició después de 1911 con el triunfo de Francisco I. Madero, al cual se unió Saturnino Cedillo Martínez, que nace en 1988, precisamente aquí en Palomas. No en este lugar, posteriormente vamos a ver el lugar donde nace él, donde son sus papás. Sin embargo, en la época de Plutarco Elías Calles, en aquel tiempo, pues como parte de su premio, se puede decir, dentro de parte de su premio, él estaba de presidente de la República, Plutarco Elías Calles, y pues para que esté tranquilo, Saturnino General de División, Saturnino Cedillo, le mandan construir esta casa. Esta casa fue construida por el papá del que fue nuestro gobernador del estado, Gonzalo Martínez Corvalá. Y esta casa fue hecha desde un punto estratégico para cuestiones de seguridad sobre todo, y él, como estaba en el ambiente de la milicia, pues está estratégicamente planeado, está en medio entre dos cerros, en la parte alta, y esta casa cuenta con un sótano, por ejemplo, donde tenía ahí su proyección de cine, tenía su sala para estar en privado. Aquí donde estamos en este momento es sala general con su chimenea, porque aquí hace mucho frío. Aquí llega a temperaturas hasta 0 grados, ¿verdad?, en invierno. Y sus recámaras, por ejemplo, pues encontramos una recámara amplia donde tenía su guardarropa, tenía su tina tipo egipcia, por cierto. Y pues está una casa muy bien construida, bueno, desde 1927 aproximadamente a la fecha, pues ya queda pocas cosas, pero todavía en 1984-85 esta casa todavía se puede decir que esté habitable en ese momento. Sin embargo, poco a poco la misma sociedad lo ha ido destruyendo, buscando supuestamente tesoros o dinero que él tenía guardado aquí. Aquí él no guardó nada, él todo lo tenía, se puede decir, en algunos lugares estratégicos, pero en el llano. Yo le llamo el caudillo mexicano del llano, porque nació en un llano, y toda esta zona que ustedes analizamos, la vegetación pues es de un llano, donde no hay árboles grandes, mezquites grandes no hay se puede decir pura vegetación pequeña. Asimismo, las partes de los cerros que encontramos alrededor de la casa, pues tenía centinelas. Hemos caminado por algunos cerros y hemos encontrado algunos vestigios donde la gente se quedaba a pernoctar allí o a hacer guardias, y sobre todo que en esa época Saturnino Cedillo tenía mucha influencia con lo que es la hacienda de Montebello. La hacienda de Montebello, ahí tenía mucha influencia. Entonces de Montebello estaba hacia el norte y hacia el sur estaba lo que es el Guajolote, la Libertad, y de la parte de arriba de los cerros se alcanzan todavía a ver esos poblados, o sea que estaba bien protegido Saturnino Cedillo en esa época. Muchas ventanas. Sí, las ventanas son para él. Fíjate que buena pregunta hiciste, para él era algo muy importante. A veces la gente que venía a visitarlo se sentía incómodo porque decía que todo el mundo lo estaba vigilando. Si observamos, cada una de las habitaciones tiene ventanales grandes que se podían ver desde muy lejos. Y sin embargo, poco a poquito la gente se fue acostumbrando a ello. En esta casa, pues aquí vivió con su esposa, con su mujer, que se llamaba Carola, de descendencia austria-húngara. Por aquí el rumbo era la mujer de él, y aquí vivió muchos años, inclusive antes de 1939, que fue su fallecimiento el 11 de enero, él la embarca para su tierra para que volviera con los suyos y se olvidara de lo que estaba, la pesadilla que estaba viviendo, sobre todo con el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, una cosa contrarrestante decía que el Lázaro Cárdenas del Río decía que ya no era fiel ni era digno de ser mexicano, ¿verdad?, porque estuvo en contra de lo que fue la explosión petrolera, estuvo en contra de lo que es la expropiación de minas y de energía en aquella época. Y esta casa está muy bien construida, tiene todas las necesidades que debe tener una casa de clase media alta. Aljibe y drenaje. Aljibe, drenaje, inclusive tenía canales de riego para sus tierras. Lo que sí llama la atención era de que no tenía grandes extensiones de riego, pero tenía su riego. Tenía su pista de aterrizaje hacia el norte, donde llegaba su avioneta con toda su comitiva, y todo lo que es el sistema eléctrico, pues él tenía su propia planta de energía. ¿Sí? Aquí tenían su propia, ahora sí que su mismo, todo lo que es hablamos de lo que es hidroeléctrico, aquí lo tenían aquí en esta parte del norte de lo que es el ejido de Palomas, que antiguamente pues no se llamaba así, era nada más que era una porción de tierra. No fue hasta 1929 cuando ya se convierte en ejido, le dan ya el decreto donde es ejido, donde inician con cerca de 99 ejidatarios, que son incondicionales de Saturnino Cedillo. Aquí en esta casa se firmó el acuerdo, y asimismo también en México, él fue secretario de Agricultura, fundó lo que son las colonias agrícolas,
En Río Verde tenemos la 20 de noviembre, la Álvaro Obregón, la del Meco, San José de Palmas y otras más. Sí, esta casa cuenta con 2 balcones, el balcón principal que da hacia la parte norte, donde él salía, ahora sí, a tomar el sol y sobre todo a descansar, porque aquí hay una casa de campo para él. Definitivamente en México tenía sus casas también, que por cierto nadie sabe realmente qué sucedió con esas casas. En la parte noroeste también tenía otro balcón para ver, sobre todo si somos observadores, los balcones van hacia la montaña, no va hacia el llano lo ve desde dentro de la casa, pero los balcones los ve sobre todo lo que son las montañas o las sierras, que la gente tenía a bien informarle cada 2-3 horas qué estaba sucediendo, si había novedades o había novedades. Y hemos analizado todo lo que son la sierra, las montañas, y encontramos algunos vestigios de gente que ha estado por allí. Pues él también tenía, abajo en el sótano tenía lo que es una proyección de cine, donde él se juntaba con la gente en aquel tiempo el cine estaba en su apogeo, ¿verdad? Entonces él tenía inclusive le gustaba mucho ver películas mudas, ¿verdad? Y traía muchas cintas cinematográficas europeas, porque ya empezaba a dominar un poquito lo que es el inglés. Él tuvo muchos, ahora sí, como el Coronel Fuentes, vamos a hablar de Felipe García, podemos hablar de muchos, Ismael Salas, por ejemplo, que también fue gobernador del estado. Muchos amigos venían a notificarle lo que estaba sucediendo en el estado, hasta aquí. Sí, y Gonzalo N. Santos, por ejemplo, que después de que fueron grandes amigos y comenzaron la revolución juntos, a raíz de que hubo algunos conflictos presidenciales, él se retira. Gonzalo N. Santos y ya no son amigos, pero tampoco son enemigos, ¿verdad? Pero él le vino a informar, oye, está pasando esta situación, señor presidente, quiero que de alguna manera lo apoyes en su periodo presidencial. Y el señor Zedillo dijo, no, yo no estoy de acuerdo con todo esto, porque México en lugar de crecer va a decrecer. Y a lo mejor tenía razón, bueno, sería juicio de cada uno de nosotros para analizarlo, pero no estuve de acuerdo en lo que fue la explosión petrolera el 18 de marzo de 1938, ni tampoco fue la expropiación de las minas y de la energía que estaba en manos de extranjero. Yo creo que, mira, yo desde 1984 que conozco Palomas, esto estaba hermoso. Estaba habitable, te comento, ¿verdad? Y sobre todo la historia que es alguien le llama el último caudillo de la revolución, hay quienes le dicen, para mí es el caudillo del llano, ¿verdad? Para mí es una persona que creció muchísimo gracias a la Revolución Mexicana, y que sobre todo estaba pegado para apoyar a los que menos tenían. De ahí nacieron las colonias agrícolas, y hoy fueron 9 colonias agrícolas, parece ser, y apoyó a todo el mundo. El gobierno los apoyó incondicionalmente gracias a la gestoría que hizo el señor Zedillo, el general Zedillo, porque inclusive fue secretario de Agricultura en su momento, en el mismo sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Aquí, si nos remontamos un poquito a la historia y analizamos que realmente que fue Palomas era un lugar donde había mucha lechuguilla, ¿sí? La gente trabajaba mucho la lechuguilla, trabajaba mucho hacía muchas figuras, hacía mecates, hacían todo ese trabajo artesanal que se hacía. Aquí era un centro de acopio. Y inclusive los papás de Saturnino Zedillo tenían una tienda que compraban o mandaban tejer algunas lechuguillas para poder fabricar algunos artículos. Pues fíjate que hay algo interesante, en la parte central tenemos pisos ahora sí que mosaicos. En su momento esos mosaicos estaban de moda, no había granito, ni había mármol así por esa zona. Entonces él quiso construir eso, porque si analizamos las diferentes escuelas que se construyeron en esa época, está exactamente igual, es el mismo material que se construían en las escuelas. Y a excepción de lo que son las recámaras, todo es de duela. En aquel tiempo era una duela muy bonita, estaba pulida. Me imagino que eso le daba ese plus aquí. Lo mismo que la chimenea que tiene, por ejemplo, ¿verdad? Y si analizamos su tina tipo egipcia, también es de granito, ¿verdad? Que era lo que estaba de moda en aquella época. La cochera que tiene, bueno, una cochera para 3 carros de aquella época, donde él tenía, aquí ahora sí que tenía 3 carros a su disposición, aparte de la avioneta, tenía camionetas, y aquí vivió mucho tiempo con su esposa, su mujer, que se llamaba Carola. No tuvo hijos con ella. Desgraciadamente no hubiera tenido ningún descendiente para que nos platicara un poquito más de lo que fue Saturnino Zedillo en su momento.